soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11 es el texto que te acabo de citar, donde Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y es interesante que una de las metáforas por medio de las cuales Dios describe a las personas con las que se relaciona es que las llama ovejas. Hay muchas referencias en la Biblia en relación con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o la iglesia como las ovejas de Dios. Ahora mismo las personas que estamos en una iglesia que enseñamos la Biblia nos llaman pastores y se habla de la labor pastoral, se habla del trabajo pastoral, porque justamente se enfatiza que las personas que estamos en una iglesia somos ovejas de Dios. Dios es nuestro pastor. Ese famoso Salmo del 23 es tan citado muchas veces por los predicadores, los que enseñan la Biblia. Dios es nuestro pastor. Tantas figuras tan hermosas de eso, de cómo el pastor cuida a las ovejas, cómo el pastor las atiende, las cura, les pone aceite en las heridas, las venda para que estén sanas. En fin, muchas cosas que hace el pastor por sus ovejas. Pero enfatizando nosotros ahora en este devocional, nuestra experiencia de ser ovejas es justamente, tiene que ver con la segunda pieza del rompecabezas que hemos estado hablando. Somos ovejas de Dios, y una de las cosas que nos caracteriza es que somos frágiles. Las ovejas son tremendamente frágiles. En las historias de la Biblia encontramos a un pastor defendiéndolas del lobo o de los depredadores que intentaban destrozar su rebaño. Y hay algunas historias de pastores que murieron defendiendo su rebaño. Pero porque las ovejas pues no atacan a los depredadores. Al contrario, ellas son las que son atacadas y las que son agredidas y se las comen los lobos, ¿no? U otras fieras. Pero justamente se habla de las ovejas, o se habla de nosotros como ovejas por nuestra fragilidad. Quiere decir que necesitamos un cuidador, y ese cuidador es Dios. Las ovejas no pueden sobrevivir solas. No hay una oveja que pueda estar enfrentando a sus enemigos o a sus depredadores solitaria. De hecho, hasta algunos dicen que son muy torpes las ovejas, son como miopes, no logran ver muy lejos, no tienen una vista de águila, ¿no? Y eso habla justamente de la fragilidad. Y al ser tan frágiles, entonces necesitan de otras ovejas y necesitan estar en un conjunto, en un grupo. Y justamente la segunda pieza del rompecabezas es que necesitamos pertenecer a un grupo. Necesitamos estar con otras personas que siguen a Jesús, no porque seamos tan tan frágiles que no podamos bastarnos a nosotros mismos. No es la idea, sino que en el caminar hacia el crecer en nuestra fe, en el caminar o el desarrollo de nuestra fe, necesitamos de más personas, de más personas que nos ayuden en nuestras fragilidades. Justamente por eso necesitamos a otros
a otros con nosotros. Te he estado diciendo que el llamado a seguir a Jesús no solo es creer, sino es también pertenecer. Entonces, Dios justamente diseñó su iglesia, su pueblo, su congregación, con el énfasis o con el propósito de que estemos junto con otros, que junto con otros caminemos hacia crecer en nuestra fe. Es un compromiso a romper nuestro egoísmo que nos caracteriza. Es un compromiso a romper nuestro individualismo. Es un compromiso a romper con mis propias murallas y paredes que yo me pongo alrededor de mí para que nadie las penetre y nadie pueda acceder a ellas. Entonces, la segunda pieza del rompecabezas tiene que ver con estar con otros, porque eso me lleva a entender mi fragilidad, me lleva a darme cuenta de que solo no puedo, de que solo estoy a expensas de los depredadores, de que solo estoy a expensas de otras ideas y de otras prácticas que pueden dañar mi vida y que pueden afectarme de tal forma que me destruyan mi fe. Por eso, el autor de Hebreos capítulo 10, les decía a sus ovejas: no dejen de congregarse, manténganse firmes, estén juntos, enfoquen su vista en Jesús. No dejen de estar juntos porque la adversidad al seguir a Jesús es tan grande que muchos, cuando intentan caminar solos, terminan fracasando, terminan alejados de la fe. No es fácil enfrentar todos los desafíos y los retos de la vida cristiana en la soledad y en el aislamiento. No es fácil. Todos los días estoy confrontado con una serie de amenazas y de agresiones, no solamente por mis propias ideas, sino también por personas que no quieren seguir a Jesús o que no les importa, por el sistema en el que estamos, en este mundo tan lleno de ideologías y de tanta cosa que nos hacen alejarnos de Dios, que entonces si yo me mantengo lejos de la comunidad y lejos de la compañía de otras personas que están siguiendo a Jesús, lo más seguro es que voy a terminar fracasando. ¿Te acuerdas de la historia de Pedro? Pedro el apóstol está en una noche fría. Después de que han agarrado a Jesús, lo han llevado preso. Jesús está por experimentar su juicio. Entonces, él está en un lugar allí. Está con otras personas que no son seguidores de Jesús, que nada tienen que ver con el Maestro. Y entonces sale una mujer y le dice: pero tú estabas con Jesús. Y dice la Biblia que él empezó a jurar y a maldecir y a decir: no conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. Fíjate nada más la dimensión. Pedro, que unos días antes está diciéndole a Jesús: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. En el momento en que está lejos de la comunidad y está con otro grupo que no pertenece a la comunidad de fe de Jesús, no está con sus amigos de Jesús, con sus compañeros que han caminado con Jesús, en ese momento ese hombre tan aguerrido se vuelve un manso cordero frágil y termina negando al Maestro. Ese es el riesgo
de estar sin una comunidad de fe, que nuestra fe, por muy poderosa que pudiera ser, se quiebra ante todas las amenazas que nos rodean. Así que, pieza número 2, necesitamos compañeros que sigan a Jesús y necesitamos comprometer nuestra vida con ellos. Que Dios te bendiga.